el inicio de lo que podría ser más fuerte, lluvias y con activaciones de quebrada ya en lo que denominamos huaico más destructivos. Así que atentos a eso. Para conversar sobre esto, dada su experiencia, y también, como no, sobre temas políticos, está con nosotros Jorge Nieto Montesinos, a quien le damos la bienvenida. Jorge, un placer, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Jorge, lo primero, y apelando un poco a tu experiencia, ¿ha sido un éxito la reconstrucción con cambios? ¿Ha sido un fracaso? ¿Ha sido un éxito parcial en la parte de colegios, de salud, pero no se ha dado el tiempo, la voluntad política de ir por esos temas justamente que podrían haber mitigado los impactos negativos que estamos viendo ahora? Bueno, tú has mencionado el problema de que se hicieron ciertas cosas como la reconstrucción de colegios, hospitales, cuarteles, comisarías, en general escuelas, en general edificios públicos, pero no ha habido la obra que evitaría que ciudades como Piura, como Chiclayo, Lambayeque, ante no unos huaicos, sino unas lluvias intensas, finalmente terminen colapsadas porque no hay drenaje profundo. Pero creo que el tema va más allá. Hay un tema elemental que es hacer el juicio a partir de la ejecución presupuestal. El 18, si no recuerdo mal... Ponme el cuadro, por favor, si lo tenemos, José, nuevamente. Ahí teníamos justamente los presupuestos y el gasto realizado. Bueno, hasta donde recuerdo, el 18 creo que se ejecutó más o menos el 4% de lo que estaba programado. El 19, el 3%, el 20, el 0.5, año de pandemia, explicable. El 21, el 14 y el 22, el 19. Ok, pero digamos, tú me hablas de un presupuesto total, global. Sí. Porque claro, a partir de ahí se entregan presupuestos anuales y obviamente ese es el porcentaje de ejecución. Pero aquí no estamos teniendo en cuenta eso que nos está diciendo. Había un monto total de lo cual se ha gastado poquitísimo. Un monto total, además, que todos los años, si no recuerdo mal, cuando se hizo el presupuesto institucional de apertura, que es la primera asignación que se hace a los ministerios, luego en el presupuesto institucional modificado, el famoso PIA y PIM, se redujo el presupuesto inicial de apertura, con lo cual ese porcentaje no es de lo asignado inicialmente, sino ya del presupuesto reducido. O sea, y se redujo justamente por la incapacidad de ejecutar el dinero que se había destinado inicialmente. Porque no había capacidad de ejecución. Pero es un tema, digamos, que tiene que ver con el ejecutar el dinero de lo que se planteó. Yo creo que el tema es más profundo y creo que este es un asunto que debería merecer una discusión más severa, más seria entre los actores políticos del país. ¿Qué está haciendo Ecuador frente a las mismas cosas que nosotros estamos enfrentando? Ya nos los enseñó en el 2017. Ellos tienen bueno, vimos ahí qué fue lo que pasó. Unos videos que eran envidiables, la verdad, de un lado y del otro. Drenaban, efectivamente. Pero ¿cuál era el tema? ¿Cuál es el tema de fondo? Si tú miras lo que estamos haciendo, aparte de reconstruir escuelas, colegios, comisarías, cuarteles, etcétera, postas médicas, hospitales, en las cuencas lo que se han hecho son defensa ribereña, construcción de infraestructura natural, o sea, reforestación, que colabora con la defensa ribereña, laminado de ríos y descolmatación, y finalmente la idea era tener un sistema de alerta temprana. Pero las cuatro cosas son básicamente defensivas. ¿Qué ha hecho Ecuador? ¿O qué está haciendo? Porque lo va a concluir en 20 años. Han hecho un plan no para desviar el agua al mar, como se está pensando ahora. ¿Cómo hacemos para llegar al mar más rápido y que la gente no sea afectada? Correcto. Eso es un error estratégico, porque el agua es un bien que tiene valor, y mucho valor, y cada día es más escasa. Entonces, ¿qué han hecho en Ecuador? Han organizado un sistema para canalizar, reservar, tratar y usar el agua, no para que llegue al mar, para que tenga un destino final de uso humano. ¿Y qué van a lograr al 2035? Inicialmente era dentro de 20 años, empezaron en el 2015. ¿Qué van a lograr? Van a lograr duplicar su frontera agrícola, tener 4 veces la producción de energía que hoy día tienen, recuperar 40% de bosques tropicales que habían perdido y tener agua potable en sus principales ciudades. ¿A qué costo? 30.000 millones de dólares en 20 años, o sea, 1.500 millones de dólares. 30.000 millones en 20 años.
¿Tú recuerdas, Jorge, cuál fue el presupuesto inicial del que me hablabas en la partida inicial? ¿Cuál era el monto total que se supone se iba a destinar a esta reconstrucción con cambios? No recuerdo la cifra, pero sí recuerdo los porcentajes que se usaron. Ok. Pero estamos hablando de varios miles de millones Pero de si soles. revisamos el cuadro, debe haber gastado, pónmelo José nuevamente, haciendo a grosso modo algo de 10.000 millones. ¿Tú recuerdas que era bastante más? ¿Después se redujo? Se redujo. Yo hablé incluso de esa cifra en algún momento y me generó dificultades dentro del gobierno. Hasta más, podríamos estar hablando de 12.000, 13.000 millones, ¿no? Claro, estamos hablando de soles. Sí. Estamos hablando de soles. Sí, pero de cualquier manera, Cristian, el tema de fondo, y esto es lo que me parece que merece una discusión más seria, con la gente que conoce los temas y con los políticos que podemos apoyar a tener una visión diferente del problema, es que tenemos que tener una visión en la cual lluvias, huaicos, pueden ser, según lo recibamos, o una maldición, como está haciendo ahora, sí, o una bendición. Tal cual. Para que sea una bendición, tenemos que salir de la política defensiva. La política defensiva es, ¿qué hago para no volver a sufrir lo que hemos sufrido desde el año 600 después de Cristo? Estamos hablando de hace 1.500 millones de años. Sistemáticamente ha habido este fenómeno. Tenemos que aprender. Entonces, una política estratégica ofensiva tiene que ir a tratar de valorizar ese recurso natural. Claro, y eso significa verlo de modo completamente distinto. No estamos hablando ni siquiera de 10.000 millones de dólares. Estamos hablando de un proyecto a 20 o 30 años de gastar 120.000 o 130.000 o 140.000 millones de dólares, que para una economía como la peruana significan 4.000, 3.000, 5.000 millones de dólares Pero ya estás al año. empezando mal si es que, por ejemplo, ya es claro, ahorita lo estamos criticando porque no tenemos esa visión, pero ya con esta visión que tú planteas, el tema del drenaje del río Piura ya es empezar mal, porque ya estás poniéndote en la situación en la cual el río va a colapsar, esa agua se va a perder y no quieres que se pierda inundando ciudades, sino llevándola al mar. Bueno, error. Ya. Pero también hay incentivos perversos, porque claro, desde que salió finalmente el tema del gas y en vez de hacer algo mucho más productivo con el gas, empezamos a generar electricidad con el gas, nos olvidamos de el tesoro peruano, que es justamente la posibilidad de hidroeléctricas. Si tuviésemos represas para justamente capturar el agua y que no caiga el mar, activaríamos nuevamente hidroeléctrica. Entonces, ahí también se van dando incentivos perversos. Por eso es que digo que necesitamos una discusión seria entre los políticos, que finalmente deben ser los que deben liderar el país, los empresarios, los especialistas, los técnicos, de modo que diseñemos un proyecto a 30 años y que hagamos la inversión necesaria para que nunca más el agua que nos llega del cielo o de los cerros, que finalmente es del cielo, sea una maldición, sino que sea un recurso que nosotros canalizamos, organizamos, administramos y nos permitiría, entre otras cosas, hacer que Piura produzca al 100% de su capacidad agrícola. Solamente una última, porque es inevitable cuando hablamos contigo, Jorge, no tienes ideas políticas, se baraja, ha sido voceado como primer ministro de Dina Boluarte, voceado como candidato a la presidencia. Pero antes de entrar a ese tema que me parece de fondo también, el gobierno a gobierno, a mí me parece que finalmente ha solucionado buena parte de las carencias. No debería ser algo para siempre, debería ser algo que aprendamos, luego podamos prescindir de ello, pero por el momento me parece que es un camino completamente viable. Pero ¿por qué no hacer públicos los convenios de gobierno a gobierno entre el Estado peruano y otros gobiernos? Porque lo que se hace finalmente es liberar ataduras, ¿no? ¿Qué cosa es el gobierno a gobierno finalmente? En uno de sus aspectos, es evitar que todo el proyecto y todo el manejo del recurso pase por la legislación regular por la cual pasan todos los recursos. ¿Y qué hemos hecho en esa legislación? Hemos construido una serie de marañas legislativas para evitar la corrupción. ¿Cuál ha sido el resultado? Que los funcionarios públicos están atados porque les da temor firmar y decidir, porque pueden terminar ante el juez, y al mismo tiempo la corrupción goza de cada vez mejor salud. Pero no entiendo esa parte con, digamos, la transparencia a veces juega en contra de la lucha contra la corrupción. No cabe eso. No, justamente. Lo que se hace es eso. Yo creo que debería haber transparencia. No hay razón por la cual un convenio de gobierno a gobierno no pueda ser conocido por la ciudadanía. Pero no es el único convenio en el cual la gente, la ciudadanía, no está informada y no tiene acceso a esa información. Debería hacerse. Correcto. Debería hacerse. Y eso no depende de los otros gobiernos. Depende de nosotros. ¿Por qué? El otro gobierno también podría hacerlo. Porque obviamente el gobierno, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, podría tener una página web. Si es que el problema es Perú, bueno, tú no querrás publicarlo, pero yo lo publico porque a mí, justamente, mi gobierno, o por lo menos en mi país, me piden transparencia y yo tengo un estándar
en el cual no voy a bajar al tuyo Perú, yo voy a mantener mi estándar. Para eso firmamos el gobierno a gobierno, para que ellos nos traigan un estándar más alto del que nosotros tenemos. Pero los interesados somos nosotros, porque el dinero es nuestro. Sí, pero ellos también cobran, no es un regalo. Por eso, pero la transparencia. El dinero es nuestro, los interesados. Sí, pero lo que me has planteado es que no sería el otro gobierno, sino el peruano el que pide la confidencialidad. No he dicho eso. Lo que he dicho es que los interesados en transparentar el uso de nuestros recursos somos los peruanos. Es el gobierno peruano que firma el contrato. No hay razón por la cual eso no se transparente. Si el gobierno inglés lo transparente o no lo transparente, ojalá que se hiciera, pero el gobierno peruano debía ser, y nosotros los ciudadanos, los principales interesados en exigir que sepamos todos cómo, de qué manera se gastan y se asignan nuestros recursos. Correcto. Sí, pero sigo sin entender por qué no habría de hacerlo el gobierno británico si es que finalmente tiene ese estándar. Jorge Nieto Montesinos, ¿va a ser candidato a la presidencia en algún momento? ¿Ya tiene el partido? ¿Cuál es un poco la situación? Bueno, primero tengo que legalizar el partido. ¿Qué es lo que falta? Estamos en el proceso de reconstrucción de firmas, de recolección de firmas, estamos en ese proceso. El partido como tal ya existe, tenemos comités en todo el país, en 23 regiones. Ya existe como fuerza política, tenemos una escuela de liderazgo que semana a semana forma líderes en todo el país a través de los mecanismos de los nuevos medios de comunicación. Tenemos una comisión de plan de gobierno que va trabajando con otros partidos, incluso una elaboración programática para ofertarle al país. ¿Con qué otros partidos están conversando, si es que se puede saber? Bueno, hay 3 que están en proceso de inscripción ya a portas. ¿Son partidos nuevos o algunos son partidos que ya... ¿Todos partidos nuevos? Los 4 son partidos nuevos. Okay. Con quien estamos trabajando la parte programática es lo que se llama el Partido de la Ciencia, que es un grupo de científicos peruanos que con formación muy calificada en Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, están tratando de formar un partido, pero estamos trabajando intensamente en la elaboración programática porque el Perú tiene que tener nuevas miradas sobre sus problemas, como lo que estamos conversando sobre la reconstrucción. Pero no han planteado unirse los 4 finalmente para no hacer el recojo de firmas de manera individual, sino finalmente unirse. No se ha podido hacer eso, cada quien ha preferido seguir su propio camino, pero estamos construyendo lo que claramente será una coalición. Ok, un incentivo perverso nuevamente uno podría plantear a Jorge Nieto Montesinos y a su partido no le interesa ir tan rápido al adelanto de elecciones porque no podría todavía participar. ¿Cuál es la posición al respecto, independientemente de este supuesto que he planteado? El aguijón de tu pregunta no tiene razón. O sea, desde el punto de vista del esfuerzo del partido por legalizarse, a nosotros no nos convendría un adelanto de elecciones, pero al país le conviene un adelanto de elecciones. No me importa lo que le interese al candidato o al partido en el cual yo estoy. Lo importante es que el país necesita resolver su crisis política con democracia. Y la única manera de hacerlo es convocando elecciones generales en el plazo más corto que permita organizar seriamente un proceso electoral. Me parece que es fundamental. Siempre hay que poner por delante los intereses del Perú. Ok, entonces finalmente, independientemente de lo que sería tu partido, digamos, no tu interés político, ¿crees que habría que dar un adelanto de elecciones lo antes posible? ¿Alguna condición previa para que se dé adelanto de elecciones y pueda finalmente lograr algo distinto, algún tipo de reforma, etcétera, o por la situación actual, adelanto de elecciones así nomás? Las reformas vienen siendo una excusa para evitar que este proceso ocurra lo más rápido posible. Si hablamos de reformas en serio, las reformas tienen que ser solo 2. ¿Qué cosa es lo que pide la ciudadanía? Nuevos actores, nuevas ofertas, nuevos políticos y políticas en la escena. Por tanto, una legislación que permita que se abra el abanico. Que se abre el abanico y que se facilite el ingreso de nuevos partidos al sistema político. Uno podría plantear nacional. que eso también lo estás viendo desde el punto de vista del interés político de ustedes. No, podría verse así, otra vez el aguijón. Pero en realidad, Cristian, somos el país que más requisitos pone, por lo menos en la región, para participar políticamente. Y a los requisitos que están en la ley, les tenemos que agregar los requisitos que están en el reglamento. Te cobro tanto por revaluar la firma, tienes que hacer tales cosas a tales horas de tal manera y de tal modo. Eso tiene que ser abatido, porque la Constitución lo que hace y lo que quiere es facilitar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política. Es una primera cuestión. Esa es una, tú dijiste 2. ¿Cuál sería la segunda? La segunda, evitar
que los corruptos ingresen con facilidad o que no ingresen simplemente al sistema político. Todos aquellos que tienen sentencia o que están en proceso de acusación de 3, 4, 5 delitos graves no deberían tener la posibilidad de entrar al sistema político. Entonces, abrir a nuevos sectores y sacar a los corruptos. Pero ¿cómo logra sacar a los corruptos? Porque finalmente, claro, uno podría plantear que cómo cambiar el sistema de corrupción, porque podría entrar una persona que finalmente no ha tenido una y se corrompe dentro. Pero mira a Pedro Castillo. Bueno, no teníamos una investigación previa. Claro, él quizá porque no había estado finalmente en un cargo público, no había tenido otras oportunidades, pero claramente entró y lo primero que hizo fue ir por la corrupción. Entonces, no te asegura nada de ese tema, sino que el sistema no te corrompa y el sistema se proteja de los corruptos. Ahí tiene que ver un asunto fundamental, que es el tema del dinero en la política. Mientras el dinero siga ocupando un rol fundamental en la política, ¿cuánto cuesta la candidatura en tal o cual partido? Porque hay partidos que se dedican a vender candidaturas, ¿no? Ese es el negocio. Sí. Bueno, tenemos que evitar que el dinero sea un tema fundamental en la política. Mientras lo siga haciendo, va a pasar lo que tú dices. Efectivamente, nada te garantiza que alguien honesto entre y en el camino se corrompa porque ve que los incentivos para corromperse son muchos. Pero eso supone también transformaciones en la reglamentación del Congreso, en el manejo del Ejecutivo, en la transparencia del Ejecutivo, en una mejor racionalización de las decisiones del Ejecutivo. Tenemos un Ejecutivo en el cual la legislación para sus decisiones es muy pequeñita. Necesitamos hacer que eso sea mucho más racional, con mucho más elementos de otras instituciones del Estado, para que las decisiones no entren en esos procesos de corrupción que tú mencionas. De cara justamente a lo que sería, digamos, una posible candidatura tuya con tu nuevo partido político, ¿cuál es la posición hoy por hoy de Jorge Nieto Montesinos respecto de la situación de este gobierno? Recuerdo una entrevista que te hace el diario El Comercio hace, no sé, un mes y medio, quizá un poquito más, ¿no? En la cual tenías una posición clara, incluso contabas detalles de cómo, digamos, tuviste una conversación con Dina Boluarte, pero habían ciertas cosas en las cuales no estabas de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, que tenía que haber una responsabilidad política por el tema de los muertos, cosa que hasta ahora no se ha dado. ¿Cuál es esa posición tuya hoy por hoy respecto de la situación que se vive actualmente? Habiendo empezado en diciembre con la situación, se habla de una dictadura cívico-militar, es un gobierno autoritario, desde afuera otros países nos dicen que aquí ya no hay democracia. ¿Cuál es tu punto de vista? Mientras no haya una vocación de diálogo auténtico, verdadero y de impulso a una negociación para resolver este tema de manera política, no va a haber solución y vamos a seguir como estamos hasta ahora. Si piensa el gobierno que desplegando a las fuerzas del orden, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, en las zonas en las cuales hay complicaciones y conflictos, si piensa que de esa manera va a resolver los problemas, está jugando con fuego. Porque es un tema de una mala decisión que puede ser tomada en cualquier circunstancia que provoque una nueva cantidad de muertos, por ejemplo en Puno. El gobierno ha renunciado en la práctica al impulso al diálogo y a la negociación. Lo ha hecho. La persona que más buscaba esto en el gobierno fue despedida. ¿Quién? El viceministro de Gobernanza o algo así, Raúl Molina, sí, que estaba, y lo dijo en su carta. Y desde entonces no ha habido ningún intento serio y consistente de buscar construir interlocutores y abrir un espacio de negociación. Poner por delante a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional es un grave error. No es que no estén, pero tienen que estar los políticos en primer lugar asumiendo su responsabilidad. Y no diciendo yo frente a esta situación no tengo nada que ver, ahí vean qué pasa con el comando conjunto. Eso me parece... Ok, pero entonces ahora vayamos del otro lado, o sea, porque claro, es fácil, digamos, decir, este gobierno ha renunciado al diálogo. Eso podría ser cierto y a veces diría que, claro, la incapacidad y la inoperancia de este gobierno parece que no ha logrado abrir esas puertas del diálogo, pero ¿y del otro lado, Jorge? Es decir, los radicales, es una dictadura, Aymara, la que hay en Puno. Aquí hemos mostrado videos. Eso es un exceso. Yo no creo que sea un exceso, porque si hay un ciudadano puneño que quiere trabajar y lo agarran a golpes, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero hay... Es que si no criticamos lo otro, venimos muy suaves, yo ¿no? critico... No lo has criticado, Jorge. Bueno, solamente has hablado me has preguntado, porque tú me has preguntado al gobierno. Pero tu mentalidad te ha hecho enfocarte solamente en eso, no en lo otro. Tu pregunta ahora te lo repregunto y lo planteas. Tú me has preguntado sobre el gobierno. Ok. Pero si tú sigues mis declaraciones... Si tú sigues mis declaraciones en los últimos 6 meses y soy de los pocos... Yo te he hablado de la situación del país, Jorge, no del gobierno únicamente. Pero bueno, dale con la pregunta, si me escuchas, por favor. Si tú sigues mis declaraciones en los últimos 6 meses, yo he señalado sistemáticamente que todo lo que sean actos violentos y todo lo que sea conducta violentista tiene que ser sancionada, llevada a fiscal y finalmente
tener una decisión del Poder Judicial. Eso tiene que hacerse. El Perú no puede volver a una época en la cual el violentismo predomina en nuestra política o ¿Cómo lo haces? Haciendo el trabajo de nuestra Policía Nacional, detectando a quiénes son los que están generando acciones violentas, quiénes queman comisarías, quiénes interrumpen las carreteras. Ahí hay un trabajo por hacer, que tiene que hacerse. ¿Alguna crítica, por ejemplo, no sé, al gobernador regional de Puno, a los alcaldes que no aparecen o finalmente a los que no indican quiénes son los dirigentes radicales? ¿Crees que hay radicalismos en estas protestas? ¿En las protestas? ¿Que hay movimiento radical? Creo que sí. Hay movimiento radical, sin ninguna duda. Pero no es solo eso. O sea, tú tienes un conjunto de demandas, de iniciativas, de movimientos que tienen que ver con demandas históricas. Luego tienes intereses muy señalados en las movilizaciones. Alpaqueros, productores de tal cosa o productores de tal otra. Y luego tienes lo que es la propuesta violentista y radical. Pero Jorge, perdón, no toda la propuesta violentista. Yo te estoy hablando de ciudadanos aymaras que van a Puno y agarran a golpes a una aymara como ellos que decide abrir su pizzería. Yo no te estoy hablando del terrorismo, no te estoy hablando... Eso podría ser otra cosa, no. Yo te estoy hablando más del día a día. Nos olvidamos de los ciudadanos puneños que no pueden vivir, Jorge. Bueno, eso tiene que ser sancionado. Ah, bueno. Pero tenemos que abrir el espacio para el diálogo, Cristian. Lógico. Con esos tenemos que abrir el espacio para el diálogo. ¿Y cómo se abre el diálogo? También criticando a los que no quieren diálogo con el gobierno. Y con gestos políticos. Mientras los responsables de más de 60 muertos sigan donde están, te aseguro que no hay ninguna predisposición para el diálogo. Por tanto, eso tiene que ser resuelto. ¿Quiénes son esos responsables y cuáles serían, por ejemplo, dame 2 o 3, digamos, medidas concretas? Las medidas que tú hubieses tomado, Jorge Nieto Montesinos, si es que hubieses aceptado el primerato y una libertad para poder hacer lo que tú pensabas. Yo sugerí en su momento la renuncia del ministro de Defensa de entonces, el señor Otárola, y la renuncia del ministro del Interior de entonces, no recuerdo su nombre en este momento, que eran los responsables políticos, no judiciales, políticos de lo que había ocurrido. Y hoy debería pasar lo mismo. Mientras no hubiera eso, lo que iba a hacer es incrementarse la violencia y la posibilidad de muertes también. Se lo dije a la señora Boluarte. Y eso es lo que ha ocurrido. Hoy debería pasar lo mismo con varios ministros que todavía siguen en el cargo. Por eso digo, ¿quién tiene la responsabilidad política de la conducción en el país? El gobierno. Por tanto, es el gobierno el que tiene que tomar iniciativas y hacer gestos que nos permitan abrir este proceso difícil de diálogo. Eso tiene que hacerse. En la medida en que lo hagamos, Cristian, en la medida en que se haga ese esfuerzo, todas las estrategias violentistas, radicales, extremistas van a ser aisladas. Pero si no lo hacemos, lo que estamos haciendo es regalarle una pequeña o grande multitud al violentismo. Por eso criticamos aquí al gobierno durísimo, pero claro, lo que llama la atención es que no hablemos también del otro lado de situaciones que son finalmente no tolerables y que más bien, si nos ponemos en plan, todos son buenitos, todos son angelitos, no vemos a coordinadoras que finalmente no hablan de lo que se tiene que hacer, de lo malo, hay unos buenos y hay unos malos, así no avanzamos nada, Jorge. Cristian, ese no es mi punto de vista y tú lo sabes. Jorge Nieto, ese no es mi punto de vista y tú lo sabes. Correcto, pero para eso es la entrevista, para que se aclare que ese no es tu punto de vista, Jorge Nieto. Muchas gracias. Un placer como siempre, maestro. Vamos a una breve pausa y regresamos, no se muevan.